Bueno, nos estarían quedando dos temas, en realidad son bastante simples. El primero nos va a permitir agrupar datos que tienen que ver entre sí, ¿sí? Y el segundo tema, que por supuesto usa el primero, nos va a permitir encapsular, digamos, bueno, lógicas complejas, ¿sí? Para tenerla bien acotada esa lógica y fuera de eso poderla utilizar. A ver, ¿qué estoy diciendo? Hablamos recién de agrupar datos que tienen que ver entre sí. Bueno, hicieron un montón de ejercicios que tienen que ver, digamos, sobre fechas, ¿sí? Y la fecha, bueno, ingresa el día, ingresa el mes, ingresa el año, día, mes, año, son datos que tienen que ver entre sí. ¿Está bien? Y sin embargo, un día, un mes y un año componen una fecha, ¿sí? Pero lo manejábamos como 3 enteros, o a veces como un entero de 8 dígitos, pero nunca como una fecha, digamos, concretamente, qué es lo que realmente es, ¿sí? Entonces, los datos día, mes y año podríamos manejarlos agrupados bajo el nombre de fecha. ¿Me entienden a qué voy? Y la fecha en sí misma tiene una lógica que además es bastante compleja. De hecho, estuvimos trabajando, dado una fecha o dado un mes y un año, determinar si el año es bisiesto, dado un mes, y un año indicar cuántos días tiene el mes. ¿Está bien? Bueno, ni hablar de, dado una fecha, sumarle n días, qué sé yo, hoy que es 17 del 5 del 18, ¿no? Bueno, pues si le sumamos 43 días, ¿qué fecha resulta? O si le restamos 25 días, ¿qué fecha fue? ¿Sí? No es ninguna tontería. Bueno, todo eso tiene que ver con la lógica inherente a ese, y miren qué término voy a usar acá, a ese objeto fecha. No estoy hablando de programación orientada a objetos, no, pero más o menos, digamos. En definitiva es un objeto del mundo real, de la vida real, y que nosotros, bueno, ya lo incorporamos en nuestros programas y que por supuesto está y existe en la realidad que nosotros vamos a representar con nuestros programas. El objeto fecha y muchos otros más. ¿Está bien? Entonces, la idea es, con los TAD, con los tipos abstractos de datos, poder encapsular, ahora vamos a ver cómo, encapsular esas lógicas que son bastante complejas, en el caso de fecha, tenerlo todo acotado a un conjunto de funciones y saber que, bueno, si hay que agregar más funcionalidad, se va a agregar dentro de esas funciones. Si algo de la funcionalidad que yo programé tiene error, bueno, lo voy a tener que arreglar, pero sé que tengo que tocar dentro de esas funciones. Nunca va a estar ese error disperso, desparramado por cualquier parte del programa. Pero vamos a ir por partes. Bueno, muy bien. Acá tengo un proyecto, por ahora no lo voy a tocar, lo vamos a ver después, este proyecto Algorithmos Project, bueno, una versión 1.1, eso lo vamos a ver después. Por ahora voy a trabajar con un proyecto nuevo, ¿sí? Le vamos a poner demo estructura. Dice eso, ¿no? Porque no veo nada. Dice demo estructura bien. Finalizar. Bueno, vamos a trabajar en este proyecto. Y justamente voy a hacer una estructura. Fíjense, hablamos de datos agrupados. Para agrupar datos tenemos, en los lenguajes de programación, nos proveen un recurso que es la estructura. Digo, en C se llama struct, ¿sí? En Pascal se llamaba record. En cada lenguaje por ahí toma un nombre diferente, pero en definitiva el concepto está presente en todos los lenguajes en Java sería una clase, ¿sí? En todos los lenguajes de programación está presente el concepto de estructura. Bueno, así que voy a hacer la estructura fecha, así. Desde el momento en que yo declaro una estructura, en este caso la estructura fecha, yo tengo un nuevo tipo de dato. En este caso, ¿cuál es? El tipo de dato fecha. O sea, yo puedo en mi main definir una variable de tipo fecha. Fecha F. ¿Sí? Y no hay ningún problema. Ahora bien, justamente la estructura agrupa datos. ¿Cuántos datos? Bueno, los que quiera. Siempre una cantidad fija, no pueden ser n datos. O sea, eso es otra historia. Pero en el caso de la fecha, ¿cuántos datos componen una fecha?
3, día, mes y año. Y en este caso los tres son del mismo tipo, los tres son enteros, pero no necesariamente. Podría, por ejemplo, tener, que después vamos a hacer una estructura persona, donde tengo un dato que es el nombre, que es de tipo string, un dato que es el DNI, que es de tipo int, y no hay problema. Pueden ser del mismo tipo o diferentes tipos. Empecemos con la fecha. Así que tenemos los datos que vamos a agrupar. Int día, int mes, int año. ¿Sí? Ahí tengo una fecha que se compone o que se, digamos, conformada por tres datos que, bueno, día, mes y año en realidad son los atributos de una fecha. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos de una persona? Bueno, el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, ¿está bien? Y en el caso de la fecha, los atributos de una fecha son, bueno, el día, el mes y el año. También sería válido hablar de la estructura fecha que tiene campos adentro. Día, mes y año son los campos de la estructura fecha. Es decir, si queremos verlo con una visión de el objeto fecha, ese elemento que existe en la vida real, ¿sí? Bueno, hay una fecha. ¿Y qué atributos tiene una fecha? El día, el mes y el año. Si queremos verlo más o referirnos más a nivel programación, la estructura fecha tiene tres campos. El campo día, el campo mes y el campo año. Ahora, cualquiera de las dos formas es totalmente válida y de hecho yo me voy a referir indistintamente, según como se me ocurre, voy a hablar de campo o de atributo. ¿Está bien? Es exactamente la misma historia. ¿Sí? Bueno, muy bien. La fecha entonces tiene tres campos. Yo acá declaré una variable f de tipo fecha. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve? Bueno, ahí yo tengo tres datos para guardar. Por ejemplo, f.día, ahí puedo asignar un día. ¿Ven? La variable del tipo de la estructura, punto, el campo, o punto cada uno de los campos, me da acceso justamente a poder guardar un dato en ese campo, en ese atributo. ¿Está bien? f.mes le asigno un mes. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay con lo que hacíamos antes? Antes teníamos tres enteros separados, int, día, mes y año, y le asignaba por separado a cada uno. Ahora tengo los tres enteros, pero están agrupados en f, ¿y cómo accedo a cada uno? f.día, fuera de eso no hay diferencia. La cantidad de memoria que ocupa es exactamente la misma. O sea, no hay diferencia, salvo eso de que están agrupados. ¿Sí? f.año 1980. ¿Está bien? Bueno, y si yo quisiera mostrar estos datos, bueno, los muestro, no hay problema, qué sé yo. Vamos a mostrar así, el f.día, ¿está bien? f.mes, f.año. ¿Está bien? A ver, compilo y lo corro. Bueno, ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué diferencia hay con lo que ya hacíamos? Mínima la diferencia. Antes los tres datos estaban por separado, ahora están agrupados en una variable cuyo tipo de dato, en este caso es fecha, pero en general podríamos decir agrupados en una variable cuyo tipo es una estructura. ¿Sí? Bueno, hagamos otra estructura. Por ejemplo, la estructura dirección. Una dirección, la dirección donde vivo yo, donde vive cualquiera. ¿Sí? A ver, struct dirección. Fíjense además la nomenclatura que estoy usando. Las estructuras comienzan con una letra en mayúscula. ¿Sí? Acá no se da el caso, pero si tuviese una estructura cuyo nombre es un nombre compuesto por más de una palabra, por ejemplo, una estructura datos personales, ¿sí? Cada inicial debería ir en mayúscula. Cada inicial debería ir en mayúscula. ¿Es obligatorio? No, pero es convención. Y las convenciones hay que respetarlas. ¿Sí? Bueno, ¿me van siguiendo hasta ahí? Entonces, dirección. ¿Qué atributos tiene o componen a una dirección? Calle. Calle. ¿Qué más? Número. ¿Qué más? La localidad, bueno, int, no sé qué más. Piso.
Después vamos a la localidad. Int o char, departamento. ¿Está bien? Código postal. ¿Qué es el código postal? ¿Un string o un int? Pero no vieron que los códigos postales en realidad son 2 letras, 4 enteros, 4 dígitos, ¿sí? En realidad un string. Código postal. Miren esto. Código postal. En el caso de las variables, y lo mismo para las funciones, siempre empiezan con minúscula, pero si el nombre es compuesto por 2 o más palabras, a partir de la segunda inicial debo poner mayúscula. ¿Sí? ¿Es obligatorio? No. ¿Pero es convención? Sí. Y las convenciones hay que respetarlas. ¿Está bien? O sea que las respetamos. Bueno, perfecto. Ahí tengo la dirección. Y vamos a hacer la estructura persona. Struct persona. Si escribo algo mal me dicen, porque la verdad que no veo nada. Estoy más adivinando que persona. ¿Sí? ¿Qué tiene la persona? Un nombre. Un DNI. ¿Tiene una fecha de nacimiento? ¿Qué opinan de esto? Está bien, o sea, ¿puedo usar un tipo de dato definido previamente como una estructura en este caso? Por supuesto. ¿Sí? ¿Tiene una dirección? Más vale. ¿Está bien? Bueno, entonces van viendo cómo yo definiendo estructuras puedo ir como construyendo, anidando estructuras y de este modo agrupar un montón de datos y ordenarlos, si se quiere, no sé si es la palabra más adecuada en este caso, pero bueno, cierto nivel de ordenamiento me da. Todo lo que tiene que ver con dirección está metido acá, agrupado acá. Todo lo que tiene que ver con fecha está, con la fecha de nacimiento, está agrupado acá. Y otros datos, que están acá. Incluso, como decía recién, podría tener una estructura de datos personales y ahí meter el nombre, el DNI. No lo sé. En definitiva son todos datos personales, así que, eso queda en el criterio de cada uno. ¿Está bien? Bueno, y si yo tengo una persona, ¿podría tener una persona acá? Persona P. ¿Y le puedo asignar los datos? Y sí, P.nombre igual Pablo. ¿Sí? P.fecha de nacimiento igual a F. Que la tengo de arriba a F, ¿ven? Soy más viejo que eso, aclaro. P.dirección, no tengo una dirección previamente, una variable de dirección con datos cargados, pero igual puedo hacer esto. Punto calle, ¿ven? Con el punto puedo ir moviéndome dentro de los campos y a su vez dentro de los campos y a su vez, metiéndome en tanta profundidad como sea necesario. ¿Sí? Dirección igual, Avenida San Martín, Martín, así, ¿no? Calle, Avenida San Martín, qué sé yo. Cualquier cosa. ¿Está bien? Es bastante simple esto, no hay demasiado truco. ¿Está bien? Las estructuras tienen muchísima utilidad, ya lo van a ver, pero, cuando hacemos archivos, cuando pasemos a ver listas enlazadas o estructuras de datos dinámicas, tienen un montón de utilidad, ¿sí? Acá solo estoy mostrando un ejemplo de uso, digamos, pero la primera gran utilidad que le vamos a dar a las estructuras tiene que ver con esto que hablábamos acá, el tipo abstracto de datos. A veces lo van a ver como tipo de dato abstracto también, TAD o TDA. ¿Está bien? El tipo abstracto de datos. Y esto es lo que nos interesa, explico estructuras ahora porque me interesa meterme con este gran tema, que es un tema que nos va a acompañar de acá hasta terminar todo el curso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un tipo abstracto de datos? Vamos a definirlo así. Son datos más funciones, pero funciones cuyo objetivo exclusivo es manipular estos datos. Son funciones que no hacen cualquier cosa. O sí, hacen cualquier cosa, pero con estos datos, no
con otros datos. ¿Sí? Datos más funciones. Y los datos van a estar agrupados en una estructura. Por eso vimos estructuras recién. ¿Sí? Y las funciones tienen que ver con los datos de la estructura. A ver, el primer ejemplo que vamos a ver es el tag fecha. Los datos ya lo sabemos, tenemos la estructura fecha donde tenemos día, mes y año. ¿Y qué funciones necesito para realizar operaciones con una fecha? Denme algún ejemplo. Saber si el año es bisiesto o no. Por ejemplo, saber si el año es bisiesto, ¿sí? Que de hecho ya lo hicieron. O saber cuántos días tiene un mes, podría ser también, ¿no? Bueno, perfecto. Solo que, o sea, en definitiva, funciones y datos. Datos en una estructura y funciones como las que ya hicieron un montón. Pero para decir este conjunto de datos y funciones es un tag y no es simplemente datos y funciones, vamos a respetar una serie de convenciones. ¿Sí? Y la primera convención es que todas las funciones que yo declare como parte del tag, o que yo quiera considerar que van a ser parte del tag, todas las funciones van a empezar con un prefijo. El nombre de la función va a tener un prefijo. Ese prefijo va a ser el mismo nombre del tag, en minúscula. ¿Sí? O sea, vamos a... Bueno, voy a borrar dirección, no, porque no es parte del ejemplo. Me quedo solo con la fecha. Me quedo solo con la estructura fecha y vamos a desarrollar un tag fecha. ¿Sí? La estructura ya la tengo y la primera función que voy a hacer va a ser, pongamos, sumar día, fecha, o sea, sumar día. Esa es la primera función que quiero hacer. ¿Sí? Pero dijimos que la función tiene que comenzar con el mismo nombre del tag. Así que, ¿cómo se tiene que llamar la función que, dada una fecha, le sumo un día? Fecha, sumar día. ¿Puedo ponerle sumar día? Bueno, puedo, pero no lo consideraría un tag. Sería una función que recibe una fecha, le sumo un día, pero no es parte del tag. El tag es como un paquete, digamos. Es como un combo. Viene la estructura y todas sus funciones. ¿Sí? Y por una cuestión de convención, vamos a hacer que todas las funciones comiencen con ese prefijo. ¿Sí? Así que la función que le suma un día a una fecha no va a ser cualquier verdura. Va a ser fecha, sumar, día. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Cómo declararían, cómo diseñarían una función del tag fecha, que ya sabemos que va a llamar fecha, sumar, día, ¿sí? Que dado una fecha le suma un día? ¿Qué sería una función void? ¿Qué devolvería? Si es que devuelve algo. ¿Qué recibiría? ¿Devuelve un int? Si yo una fecha void, si yo una fecha le sumo un día, ¿qué obtengo? Si yo un entero le sumo una unidad, ¿qué obtengo? Un entero. Si yo a una fecha le sumo un día, ¿qué obtengo? Obtengo una fecha. Entonces, ¿sería razonable que la función fecha sumar día retorne una fecha? Es una opción. ¿Sería razonable que la función fecha sumar día retorne void, pero modifique la fecha que le pasa como parámetro y le sume un día? También. O sea que, bueno, tenemos que ver qué nos parece más apropiado. Cualquiera de las dos formas es correcta. Yo creo, me parece a mí, que o tengo más ganas, digamos, de hacer que devuelva una fecha a la función. Siendo así, la función sería fecha, retorna una fecha, se llama fecha en minúscula, sumar día, ¿y qué recibe? Fecha, sumar día. ¿Una fecha? Una fecha y un int. ¿La fecha por qué? Porque es la fecha base a la que le quiero sumar. ¿Y qué le voy a sumar? Un int. ¿Cómo se llama la función? ¿Fecha sumar día o fecha sumar días? Es uno, es un día. Y le puse a propósito así para que sea más fácil programarla, porque no es ninguna tontería. ¿Sí? Pero más vale que es de corto plazo esto. La función debería ser fecha sumar días y debería recibir un int con cuántos días, incluso un int positivo o negativo. Y si le pasa negativo, en realidad está restando. Pero vamos con algo simple. Así que fecha sumar día, y en este caso con la función ya se sabe, solo suma un día,
el int no hace falta, es un día, ya se sabe. El mismo nombre de la función te lo dice. Así que solo recibimos como parámetro la fecha base. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es la lógica para sumarle un día a la fecha f? Primero, tengo que declarar una variable que es lo que voy a devolver. Res le ponemos resultado. ¿Sí? Bueno, la fecha res va a tener que ser la misma fecha que f, pero con un día más. Pero no es tan simple como agarrar el día y sumarle 1. ¿Por qué? Porque si es 31 al día siguiente... Bueno, si es 31 también depende del mes. En realidad nosotros teníamos una función obtener días mes, ¿se acuerdan? Que a su vez tampoco era tan simple porque dependía del año de bisiesto. Bueno, esto es una historia, no es tan fácil. Pero como no es el tema acá, el tema acá es entender cómo desarrollar un tab, lo vamos a simplificar. Vamos a pensar que todos los meses tienen 30 días. Nos olvidamos del año bisiesto, nos olvidamos de todo y hacemos de cuenta, solo para simplificar, porque si no nos vamos a ir por las ramas. Y el tema acá es entender tab, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que todos los meses tienen 30 días. Siendo así, ¿cómo sería la lógica? Ya no hay 31 días, 29, 28, 30, son 230, ¿sí? ¿Cómo sería la lógica para sumarle un día a la fecha f? Que si la suma del día más 1 da más de 30, más da 31 entonces. Bueno, si la suma, si el día que viene en f, o sea, si f.día, ¿sí?, es 30, quiere decir que si le sumo 1 va a pasar a 31. 31 dijimos que no hay 31 días. Entonces lo vuelvo a 1, pero sumo el mes. ¿Está bien? Y después tenemos que fijar si el mes... Pero ¿qué pasa con el mes? El mes es 12. Podría haber sido 12. ¿Está bien? Entonces tendría que sumarle 1 al año. Bueno, ahí se simplificó bastante la lógica, pero sabemos que no es real tampoco. Pero, insisto, no nos interesa eso ahora. ¿Está bien? Bueno, entonces yo lo voy a hacer así, miren. A ver, lo más probable es que el mes y el año queden igual. Eso sería lo más probable. Igual puede ser que cambien. Pero hay mucho más, la probabilidad de que cambie, digamos, el mes es 1 en 30, digamos, porque es que esté en el día 30. ¿Está bien? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Res, que es el resultado que yo voy a retornar, punto mes, lo voy a dejar en f.mes. Hago de cuenta que no cambia. Igual después voy a ver si va a cambiar, pero yo ya le asigno eso por olvidarme de un tema. Res.año, lo mismo. Le voy a asignar f.año. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver el tema del día. ¿Qué tengo que ver con el tema del día? Si es 30. ¿Si es? Si es 30, ¿no? Si es 30. Bueno, entonces, si es 30 lo vuelvo a 1. ¿Está bien? Bueno, a ver, hay que hacer un if. Pero como ustedes saben, a mí los ifs no me gustan. ¿Cómo podríamos hacer para que eso vaya cambiando solo? Yo le sumo 1 y automáticamente pase a 1 si se pasa de 30. While. No. ¿Cómo podría ser para asignarle 1 y directamente obtener 1 más? Si estoy en 25, le sumo 1, obtener 25, 26. Si estoy en 26, le sumo 1, obtener 27. Pero si estoy en 30 y le sumo 1, obtener 1. ¿Un case? No. Bueno, vamos a hacer una cosa así, miren. A res.día le voy a asignar f.día, ¿sí?, más 1, módulo 30. Hay que ver si está bien, ahora lo vamos a pensar, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es módulo 30? El resto en la división por 30, ¿sí? Entonces, a ver, si el día es 1, o por ahí el día es 5, más 1 es 6. Si yo divido
pero obtengo el resto, 6 lo divido por 30. ¿Qué resto me da? 6. Con lo cual, si el día era 5, más 1, 6, lo que estoy asignándole a día es 6. Si el día era 15, más 1, ¿cuánto es? 16. Y el resto de dividir 16 por 30, ¿cuánto es? 16. ¿Qué le estoy asignando a día? 16. Si era 15, le estoy asignando 16. Pero si el día era 30, si el día era 30, más 1, ¿cuánto es? 31. Y lo divido por 30. ¿Cuántas veces entra 31 en 30? ¿Y cuánto me sobra? ¿Y cuánto le voy a estar asignando a día? Giró. ¿Sí? Pegó la vuelta automáticamente. O sea que pareciera estar bien. Con esto resuelvo el tema del día. Pero el mes, ¿cambia? Sí. ¿Siempre, sí o sí? No. ¿De qué depende? De que haya pegado la vuelta. Claro. ¿Y cómo sé si pegó la vuelta? Si el porcentual es... Más fácil. ¿Cómo sé si pegó la vuelta? Si el día, ¿cuál día? ¿El de F o el de res? El de res, porque el de F podría haber sido 1. Si el de res, que ya quedó incrementado, pasó a 1. O sea que vamos a preguntar, si res.día es 1, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Lo mismo con el día? Lo mismo con el mes. ¿Por qué? Porque el mes también tengo que hacerlo girar por 12. ¿Me van siguiendo? A ver, puedo hacerlo todo con IFE. No es que esta es la solución. Esta es la que yo haría. Pero yo tengo más experiencia que ustedes. Lo más probable es que a ustedes se les ocurra la solución toda basada en IFES. Y es lo lógico. ¿Está bien? Pero bueno, si puedo mostrar algo más, lo muestro. ¿Está bien? Entonces, sería res.mes, ¿qué le asigno? F.mes más 1, módulo 12, que ya sabemos que funciona. ¿Está bien? Bueno, ¿y el año? ¿Lo tengo que modificar? Y si el mes es... Si el mes pasó 1, entonces ¿dónde hago el incremento del año? Acá mismo, dentro del if. ¿Sí? Bueno, entonces, if res.mes es igual a 1, en ese caso, res.año le asigno, bueno, vamos a explicar algo, más, ¿sí? Todos ya lo sabían, pero nadie me quería decir que lo sabía. Bueno, ¿qué sería res.año más? Le incremento 1, si estaba en, no sé, en 2018 o 2017, pasa a 2018. Es exactamente lo mismo que hacer a res.año, le asigno res.año más 1, es lo mismo. ¿Sí? Ya lo podemos usar. No tiene que ver con estructuras esto. A cualquier entero que yo le haga más, lo voy a estar incrementando. ¿Sí? Bueno, pareciera estar bien. ¿Me siguen? Perfecto. Ahí ya tengo, podríamos decir que tengo un tab, porque hay un error ahí, ¿no? Ahora lo vemos. Ah, faltó el retorno, claro. ¿Qué retorno? Res, muy bien. Entonces, bueno, tenemos un tab, ¿sí? Porque tengo la estructura con los datos del tab y, bueno, en este caso hay una sola función, pero ya es una función del tab. ¿Por qué es una función del tab? ¿Por qué es una función del tab? Porque es del tipo tab. No, ¿cómo es del tipo tab? ¿Cómo que es del tipo tab? Porque esta es una función del tab y no es una función cualquiera. Porque empieza con el prefijo que coincide con el nombre del tab, ¿sí? Por eso es una función del tab y no es una función cualquiera como las que veníamos haciendo. Solo por eso. ¿Está bien? Bueno, listo. Acá me da un error, pero es porque borré la variable f, ¿sí? Bueno, entonces vamos a asignarle valores a f. f.día le asigno 2. f.mes le asigno 10. f.año le asigno 1970. ¿Sí? Cada vez más viejo me estoy poniendo, ¿no? Ahí. Bueno, entonces, ahí mostrábamos, ¿sí? Pero básicamente quiero sumarle un día a esa fecha. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo una fecha. Le voy a sumar un día. ¿Cómo hago? Obviamente invoco la función que me devuelve una fecha
X le vamos a poner, es igual a fecha, sumar día, ¿y qué le paso? F. En realidad lo que tengo que mostrar acá, ¿qué es? Bueno, vamos a mostrar una y otra. ¿Está bien? Muestro un día la fecha F y la X, que es un día más. Bueno, supuestamente esto estaría. ¿Sí? Compilo y lo ejecuto. A ver. Bueno, parece estar bien. Vamos a poner algo más jugado. ¿Qué sería algo más jugado? Día 30, ¿no? Bueno, a ver. Compilo y lo corro. Bueno, bien. Más jugado todavía, ¿qué sería? 30 del 12. Pasaría al año 71. ¿Sí? Justo cuando entré en la facultad, en el año 71. No, mentira. No, tan viejo no soy. Bueno, ahí está, ¿no? Compilo. Y... bien, perfecto. ¿Está bien? Bueno, entonces, toda la lógica que implica, que tiene su complejidad, que implica sumarle un día a una fecha, está encapsulada. ¿Dónde está encapsulada? Bueno, ya sabemos que es la única función que tenemos en sumar fecha-día, pero si esto fuese un poco más grande, estaría encapsulada en alguna de las funciones del tal fecha. Si yo tuviese que modificar, de hecho, algo hay que modificar. ¿Qué es? Que no todos los meses tienen 30 días. ¿Sí? Esto es irreal. Bueno, pero ya sabemos, si yo quiero arreglar eso, poner no lo sabía. Digo, no, ¿sabés qué? No todos los meses. Voy a mi jefe y le digo, mira, lo hice. No, pero flaco, no todos los meses tienen 30 días. ¿Sí? No sabía, bueno, arreglarlo. ¿Dónde tengo que arreglar? Dentro de las funciones del TAD. No tengo la lógica dispersa por el programa. Que acá el programa es una tontería, el programa es solo esto. Pero en la vida real, un programa no va a ser solo eso, va a ser ni siquiera cientos de líneas, van a ser miles y miles de líneas. Entonces, tener toda una lógica encapsulada y, digamos, y tener acotado su alcance en un conjunto de funciones es muy importante. Me provee mantenibilidad para mis sistemas. ¿Sí? Mantenibilidad. Y la idea es que también provea legibilidad. Acá no tengo legibilidad. Fíjense. O sea, ¿a qué me refiero con legibilidad? A que si yo miro el main, bueno, o el programa, o cualquier parte de código en general, tenga que ver con lo que uno va relatando en castellano. ¿Sí? ¿Cuál sería el relato acá? El relato es, mira, tengo una fecha, le sumo un día y quiero ver qué resultó. Ese sería el relato. Eso es lo que yo les digo, lo que yo les explico a ustedes, o le explicaría a cualquiera, sobre qué es lo que voy a hacer. Y acá en realidad tengo la fecha, empiezo a hacer f.día, f.mes, ya medio raro. Esto más o menos se entiende, acá tengo un cout, ya no se entiende, bueno, con flechitas, ya deja de ser legible. Lo entendemos, porque somos programadores, digamos, ¿no? Estamos aprendiendo a ser programadores, y esto ya lo podemos entender. Pero el tema es, bueno, pero esto no solo debería entenderlo un programador, debería poder entenderlo alguien que no es programador. Por ejemplo, un analista, un diseñador, un gerente que ya probablemente haya sido programador, pero ya quizás haga mucho tiempo que no programa. Tiene que estar a un más alto nivel, poder ser expresado a un más alto nivel. ¿Me siguen? El TAD también me ayuda en eso, en incrementar la legibilidad. Bueno, muy bien, ¿cómo? Para empezar, esto no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque yo tengo que, o sea, yo programador, yo usuario, vamos a hacer además una gran división acá. Una cosa es el programador que programa el TAD, ¿sí? Y otra cosa es el programador que después usa el TAD para hacer el programa, el main. ¿Está bien? A lo mejor soy yo mismo, el que, de hecho en este caso yo mismo programé el TAD, pero después, un tiempo después, un momento después, yo mismo lo usé. Aunque fue una única persona, fui yo, bueno, estoy ocupando dos roles en este desarrollo. El rol del programador del TAD, primero, y luego el rol del usuario del TAD fecha, después. ¿Me siguen? O sea que cuando hablo del usuario del TAD,
que bueno, no sé si todavía creo que no se dio el caso, pero ya voy a hablar, el usuario no es el usuario final, es el programador usuario del tab fecha. ¿Sí? Y en este caso, miren, yo estoy en el main. ¿Quién soy? Bueno, soy el usuario del tab fecha. Y como usuario, soy un programador, no soy el usuario final, que eso tiene que quedar claro. ¿Sí? Y como programador, usuario del tab fecha, tengo que conocer que adentro de la estructura hay una variable día, o un campo, o un atributo mes, un campo o un atributo año. Tengo que conocer eso. Y eso en realidad no está bueno. ¿Por qué no está bueno? O sea, no es que no está bueno, no es que no esté bueno que la estructura tenga esos campos adentro. Eso, lo que no está bueno es que yo tenga que conocerlo. Yo como programador tenga que saber eso. Es como que vos vayas a Frávega, te vas a comprar una tele y el tipo te dice, bueno, mira, esta es la tele, 65 pulgadas, qué sé yo. Te la abre así y te dice, mira, acá está el cable azul que se tiene que tocar con el rojo para... Sí, no, que no me interesa, yo quiero algo más amigable. ¿Cómo está implementada la tele adentro? No me interesa, no lo quiero ni ver. Y en general uno no quiere ver eso, salvo que sea ingeniero electrónico, estudiante de electrónica, si no, no le interesa ver eso. Acá pasa lo mismo. El tab fecha me tiene que dar una solución, no un problema. Si yo me tengo que meter adentro a ver cómo está implementado, ya no es tan solución, es más un problema, porque es conocer cómo el que lo hizo, cómo lo hizo el que lo hizo. ¿Me siguen? ¿Cómo lo evito? Bueno, fácil. Podría ser una función que directamente yo le paso el día, el mes y el año y ya me da la fecha creada. A ese tipo de funciones que me permiten crear un objeto del tipo del tab, las vamos a llamar create. Crear fecha, crear no. Create. Pero para que sea el tab, ¿cómo se tiene que llamar? Fecha create. Fecha crear, no, le vamos a poner create. ¿Por qué? Por convención. Sería lo mismo, pero sería la convención. ¿Sí? Así que vamos a hacer acá la función. ¿Y qué devuelve fecha create? Una fecha. ¿Con datos? Sí, ¿qué datos? Lo que yo le pase como parámetro. Entonces, ¿qué devuelve la función? Una fecha. ¿Cómo se llama la función? Fecha create. ¿Y qué recibe? Más fuerte. Una fecha. Bueno, lee los datos. Los datos para componer una fecha, ¿sí? Así que bueno, fecha, create, y recibe int día, int mes, int año. ¿Sí? No, mayúscula ahí. ¿Dónde? Sí, acá. Ahí. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer fecha, te pongo res, ¿sí? Te puedo poner como quiera. Y vamos a hacer res.día, ¿qué le asigno? Res.mes, ¿qué le asigno? Y res.año, le asigno año. Y finalmente, return res. Listo. O sea que esto, lo voy a dejar comentado acá, para que se vea, para que vean la diferencia. Lo puedo cambiar, o vamos a hacer también acá, así. Lo voy a cambiar por esto, miren. Fecha, F era igual a fecha create de, ¿cómo era? 30, bueno, lo dejo como estaba, del 12 de 1970. ¿Sí? Bueno, quedó bastante mejor. Creo una fecha, le sumo un día, obtengo una fecha resultante, que la llamé X, y esto me hace un poco de ruido, qué sé yo. Porque además también tengo que estar sabiendo, conociendo cuáles son los campos que están dentro de la estructura. Me hace un poquito de ruido. Después lo vamos a hacer de una manera mejor, pero como eso implica, bueno, algunos conocimientos que vamos a ver a partir de la segunda guía, ahora esto lo vamos a resolver haciendo una función imprimir. Que le paso la fecha y la imprime. Pero ¿cómo se tendría que llamar esta función? ¿Eh? Print. No, ¿por qué en inglés? Solo create en inglés. Bueno, ahí me gustó. ¿Cómo decías? Fecha imprimir. ¿Puede llamarse imprimir solo la función? Sí, pero no sería parte del tab. No la voy a considerar parte del tab. Para que sea parte del tab sería fecha imprimir. Con la F de fecha en minúscula y la I de imprimir en mayúscula. ¿Está bien? Bueno, entonces esto lo copio, me va a servir. Y vamos a hacer. ¿Y esta función qué devuelve? ¿Qué es? ¿Void? Es void. ¿Por qué es void? Mostrás dentro de la función. No, porque void a imprimir.
Siempre alguna estupidez tengo que decir, perdonen. Alguna tarde siempre voy a decir. Bueno, ok, void, ¿sí? Fecha, imprimir, no sé si ya lo hice ese chiste. No, es nuevo, por lo menos. Bueno, ¿qué recibe? La fecha. En general las funciones del TAD siempre reciben como primer argumento los datos del TAD, porque si no, no pueden hacer nada. Y después quizás otros datos, pero en este caso no. La fecha F, bueno, y nada, lo que copié ahí lo pego acá y ya está. ¿Sí? Esto no me interesa y listo. ¿Sí? Es void, no devuelve nada y listo. Entonces esto lo puedo comentar, lo vamos a dejar acá como parte de la primera implementación del main. Y ahora, ¿cómo quedaría? F, ese F punto es, me salió como promoción de objetos, porque en realidad es lo mismo, ¿sí? Solo que no nos metemos con objetos para no invadir otras materias, pero no hay diferencia, ¿sí? Bueno, es mínima la diferencia. Bueno, sería fecha, imprimir, le paso F, y fecha, imprimir, le paso G, bueno, no, G no, le paso X, y debería estar todo igual que antes. ¿Sí? Bueno, entonces miren cómo quedó el programa principal ahora. Creo una fecha, le sumo un día, muestro la fecha original, muestro la fecha resultante. Ahora es elegible. Y todo lo que tiene que ver con fecha está encapsulado dentro de las funciones fecha algo. ¿Sí? ¿Qué más funciones podríamos agregarle a fecha? Al TAD fecha. Saber si el año es bisiesto. ¿Qué más? Los meses. Obtener los días del mes. ¿Qué más? Formatear la fecha. Que si vos ponés con barras o con cosas funciona. Bueno, ver cómo la voy a representar como string, pero eso es justamente lo que vamos a ver cuando empecemos con la segunda guía, que es de strings. Por eso no me quise meter con eso ahora, ¿sí? Pero sí, ver cómo voy a hacer para representar una fecha en modo cadena, ¿sí? Sumar fechas, bueno, sumar por ahí medio jugado, no sé, pero sumarle días a una fecha, no un día, sumarle n días a una fecha, positivos o negativos, sí, sumarle meses a una fecha, también, ¿está bien? Bueno, todo lo que se nos ocurra que tenga que ver con lógica de fechas, debemos en realidad meterlo en funciones de tipo fecha algo para que sean parte del TAD. El día que esas funciones, no sé, les encuentre un error, bueno, perfecto, el programa va a fallar porque las funciones tienen un error. Lo importante, o sea, lo grave no es que la función tiene un error, ¿sí? Lo grave sería que ese error estuviese desparramado por todo el programa, pero eso no va a suceder porque va a estar bien encapsulado y bien acotado el alcance, porque cualquier error sobre la lógica de fechas, ¿dónde va a estar? En las funciones del TAD fecha, que son fecha algo. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas? Sí, creo que hay un problema ahí en fecha día 1 más 1, el resto. Si el día es 29 más 1 sería 30, y eso te va a poner. Si el día es 29, a ver, vamos a ver. Vos decís que si yo acá le pongo 29, ¿qué va a pasar? ¿Me va a dar un día? 0. A ver, probemos. Le puse 29 y efectivamente el resultado fue el día 0 del 12. Está bien. Bueno, pero no es grave. ¿Por qué no es grave? A ver, hay un error y hay que arreglarlo. Pero no es grave porque ese error está encapsulado. ¿Y dónde está el error? Nosotros ya sabemos, en la lógica de sumar un día. ¿Sí? Entonces vengo a sumar un día y bueno, a ver, el problema está acá, evidentemente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si viene día 29, yo le sumo 1 y pasa 30. El módulo, el resto al dividir 30 por 30 es 0. ¿Sí? Bueno, y si hacemos así, a ver, o sea, en realidad sería ahí, ¿no? Ahí, ¿cómo sería? Si viene día 29, el resto al dividir 29 por 30 es 29.
más 1, le estoy asignando 30 al día. Con lo cual estaría bien. Si viene día 30, me va a dar 0, pero más 1 le estoy asignando 1. Bueno, ahí parece que está bien. ¿Sí? Igual ahora lo probamos. Y la misma historia vamos a tener acá. Sería así. Así, más 1. ¿Está bien? Bueno, a ver. Entonces ahora ya había quedado con 29. Vamos a ver ahí. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Y si le ponemos 30, pasa 1. Perfecto. Bueno, ¿ven? Entonces, ahí se dio justamente un caso. Encontramos un error, un bug. No fue intencional, pero bueno, nadie está libre de cometer errores. Pero sabíamos exactamente a dónde ir a meter mano para repararlo, para corregirlo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, finalmente, esto, digamos, claro, yo hice un programa principal que se llama Demo Estructuras, ¿sí? Y desarrollé un TAD, pero el TAD lo desarrollé todo arriba del programa principal, ¿sí? Fíjense, la estructura, las funciones del TAD, otras funciones y finalmente el main, que es el programa principal. Bueno, la idea sería un poco acomodar, un poco ordenar, ¿sí? Pues yo voy a tener un montón de TADs y no da que tenga todos los TADs en el mismo archivo uno arriba del otro. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es poner a cada TAD, que insisto, que era un TAD, la estructura más un montón de funciones que son propias del TAD, poner a cada TAD en un archivo propio del TAD, ¿sí? Pero para eso van a tener que trabajar sobre un proyecto en particular que yo se los voy a pasar, que es este proyecto, Algoritmos Project, primer cuatrimestre, empty, ahora van a ver por qué está vacío, ahora van a ver por qué, ¿sí? Versión 1.1, bueno, después a lo mejor en la carpeta compartida aparece la versión 1.2, la versión 1.3, a medida que yo le voy encontrando errores, le voy cambiando de versión, pero básicamente siempre es la misma cosa, ¿no? Entonces fíjense, este proyecto, que en la carpeta source, tiene el programa principal acá, el programa principal está vacío, ¿sí? Incluye string HPP, call HPP, bueno, ya vamos a ver por qué, eso es parte de la próxima guía, no le den importancia por ahora, pero tiene una carpeta, bueno, acá tiene una carpeta de biblioteca, donde hay funciones, que ustedes las van a tener que hacer, fíjense, por ejemplo, en string, ¿sí? Están todas las funciones, están todas vacías. Ustedes van a tener que programar todas las funciones, por eso es empty, está vacío, ¿sí? Pero esto es parte de la próxima guía, ¿sí? Lo mismo funciones de tokens, que ya veremos qué son, funciones de archivos, bueno, ya vamos a ver qué es todo eso, no nos interesa. También hay tags, ¿sí? El tag call, que bueno, ya lo van a tener que hacer ustedes, por eso ahora expliqué tags, pero eso es parte de la próxima guía. Lo que nos interesa de este proyecto ahora no es la carpeta de biblioteca, sino la carpeta MISTags. En esta carpeta MISTag hay un archivo que simplemente es como base, digamos, para que ustedes puedan copiarlo. Miren, voy a hacer el tag fecha acá, en esta carpeta MISTag, ¿sí? Más que nada para que no se tenga que aprender esto de memoria, solo eso. Entonces, miren, el archivo, control C, control B, le voy a poner fecha, ¿sí? Fecha, y acá estas X las reemplazo por fecha, o por algo que sea único, digamos. Si uso el nombre del tag, sería único. Así que tag fecha, le pueden poner así, fecha, listo, perfecto. Ahora vamos a ver por qué este ifdef o isNotDef, define y el endif. No es el if de siempre, es como distinto. Bueno, ahora lo vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Bueno, y acá meto el tag fecha, que ya estaba en otro proyecto, ¿no? Estaba acá en realidad, incluso estaba metido en el programa principal, que medio que no daba. Entonces, la estructura y esta función, esta otra función y esta también, hasta ahí. Lo copio y lo meto en el archivo fecha, que a partir de ahora va a contener el tag fecha, ¿sí? Compilo sin problema. Y acá tengo
Miren que estoy en otro proyecto. Este es el proyecto demo que hice recién. Ahora estoy en el proyecto primer cuatrimestre empty 1.1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, en el programa principal, listo. Ahora puedo usar la fecha. Pero puedo usar la fecha si la incluyo primero. Entonces, ¿dónde lo tengo? Lo tenía en mis tags barra fecha. Fecha.hpp. HPP no es CPP en este caso. Los tags los vamos a poner archivos HPP. Bueno, no importa, es así. ¿Sí? Me marca algún error, vamos a ver por qué. La extensión del archivo fecha. ¿Cuál sería? HPP. ¿Y yo qué le puse? Nada. ¿No le puse nada? Ah, tenés razón. Acá. Mis tags. Lo copié, pero no me puso HPP por defecto. Punto HPP. Perfecto, listo. Compilo. Ya está. Bueno, y ahora, es más, vamos a agarrar el otro programa y lo copio acá. Tenía acá. Todo esto. ¿Sí? Bueno, vengo acá. Compilo. Este es el otro programa, es otro proyecto, ¿eh? También es el proyecto que yo les voy a pasar ahora para que ustedes usen como base y trabajen. A partir de ahora, todo lo que hagan, háganlo en este proyecto. ¿Sí? Lo corro y ahí va. ¿Está bien? Entonces, tengo el tag fecha, bueno, y cualquier otro tag que ya van a ver, vamos a trabajar con un montonazo de tags. De a poco empezamos. De acá a 2 o 3 semanas van a estar podridos de ver tags. ¿Sí? Bueno. Entonces la forma de implementarlo para que sea manejable, porque si no tener un archivo así gigante, larguísimo, y todos los tags, todas las estructuras, todas las funciones arriba del main, es como inmanejable. Entonces la forma ordenada de manejarlo es así, poniendo cada tag en su propio archivo, y bueno, de ese modo logramos el objetivo de tener todo encapsulado, todo bien separado, mantenible y legible. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Dudas? Bueno, perfecto.